Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto es la base de todo. Es la base de todo. Es la base de del sermón que Jesús va a dar, es la base del Evangelio y es la base de todo lo que tiene que ver con las enseñanzas que el Señor tiene para nosotros. El pobre no es esa concepción que tenemos los occidentales de pobre. Cuando nosotros pensamos en pobre, pensamos a alguien que no llega a fin de mes, un cartonero que junta cartón en la calle, alguien un clasificador. Decimos, o a veces nosotros nos consideramos pobres por eso, porque tenemos el sueldo justo, o a veces no llegamos y tenemos que estar haciendo malabares, y decimos, nosotros somos pobres. Pero no se refiere a esa clase de pobre, es algo muchísimo peor. Se refiere, la palabra que usa acá el griego, no los voy a aburrir con las palabras porque son difíciles de expresar, pero la palabra significa un mendigo. Y un mendigo, con la palabra es como ese significado de alguien agazapado, alguien agachado en la vida, ¿no? Que no puede salir de eso que está sumergido. Es un pordiosero, alguien que no puede salir de ese lugar. ¿Se entiende? Entonces, cuando dice bienaventurados los pobres de espíritu, está diciendo que ese árbol arraigado al agua, que está firme, bendecido por Dios, es el pobre en espíritu, o sea, es el mendigo de espíritu. Y termina siendo como una contradicción, porque además dice que de él es el reino de los cielos. O sea, un mendigo que tiene un reino no tiene mucho sentido, pero el sentido le da a lo que Jesús está apuntando, ¿no? Pobres son todos. Yo tengo un amigo, ya hace más de 15 años que soy amigo de él, es un vecino de la calle, un cuidacoche. Hace 15 años que lo conozco. Y a veces tenemos algunas conversaciones y es interesante a veces hablar con ellos porque ellos a veces tienen una visión que nosotros en nuestra rutina no logramos ver. Y a veces aprendemos de ellos también, ¿no? Y él me dijo algo muy interesante que me llevó a pensar sobre esto, sobre pobres en espíritu. Me dijo, Decio, si un día viene alguien y me regala un apartamento, un auto, una cuenta en el banco y un trabajo, yo no sé cuánto tiempo va a demorar, pero yo voy a volver a estar acá. Mi cabeza no está preparada para eso. Yo voy a volver a estar acá. Y es interesante porque me hizo acordar de estos pobres de espíritu. Porque por más logros que logremos en esta vida, valga la redundancia, eh, vamos a seguir estando en el mismo estado de pobres espirituales alejados de Dios. Alejados de Dios. Y a eso se refiere Jesús acá. Se refiere a esos pobres que están alejados de Dios y necesitan la ayuda, no pueden salir de ese lugar, de esa pobreza espiritual. Pero son reconocen esa pobreza. Si bien todos somos pobres, porque todos necesitamos de Dios, en este momento está hablando exclusivamente de aquellos que reconocen esa pobreza. Yo soy pobre, estoy acá agazapado, soy un mendigo espiritual y necesito a Dios. Y lo reconozco, reconozco que necesito a Dios. Y acá Jesús pone el principio de todo, el principio del Evangelio, el principio de nuestras vidas para volver al Señor, que es el ser pobre, el estar en esa condición. Es la condición que está todo ser humano. Y pone del otro lado el final, el volver a tener esa restauración, a ser parte del gobierno de Dios, de ser parte del reino de los cielos. Entonces ya pone un resumen en el primer versículo acá sobre las bienaventuranzas, ¿no? En Lucas también habla de las bienaventuranzas, pero Lucas habla solo de 4 bienaventuranzas. Y a la vez que habla de esa bienaventuranza, le pone una contraposición. Y es interesante que esta es una de ellas. Y dice en Lucas 6:24, no lo busquen, yo lo leo. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Y quiénes son los ricos? En realidad no son ricos, también son pobres, pero no reconocen su pobreza, se creen ricos. Ricos en sus propios conocimientos, en sus propias vanidades, en su propia es el mundo que vivimos. Nosotros en algún momento también nos creímos ricos, pero llegó el momento donde el Señor nos hizo entender que éramos pobres y necesitábamos de Él. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El pobre, el humilde, el que agacha la cabeza y dice, soy un pobre, necesito de Dios, soy un miserable, necesito de Dios, es al que Dios lo mira y lo va a sacar de ese lugar y lo va a llevar a ser parte del reino.